Gracias. Ok. Catecismo de la Iglesia numeral 830. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, no es el diablo, es Cristo. Ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, lo dijo San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue un hombre que aquí tengo un poco la biografía de él. Nació en el año 30 al 35 antes de Cristo y murió en el año 107, después de Cristo. Entre el 30 a 35 y murió en el año 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Murió en el año 107. Constantino llegó en el año 313. Así que aquí vamos a probar que no fue Constantino el que fundó la Iglesia Católica, porque un hombre que vivió 200 y tantos años antes de él fue el primero en llamar a la Iglesia católica. Lo dijo en su carta a Esmirna, capítulo número 8. ¿Por qué le llamó católica? Porque en esa época el conflicto era entre los judíos y los paganos. Porque los judíos querían que la iglesia fuera solamente de judíos. Libro de los Gálatas o Epístola a los Gálatas. Y los paganos también querían tener parte de la iglesia. Entonces había una pugna entre judíos y gentiles. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, se hicieran judíos, y era un problema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo San Ignacio? La iglesia no es ni judía ni es gentil. La iglesia es católique, que quiere decir universal, para todo el que quiera entrar. Eso significa católica. Okay. Numeral 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Cristo dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, no solo a un grupito. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, quien en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad, o escuche esa palabra, de su espíritu. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Quién funda la Iglesia Católica? ¿Cómo es que la Iglesia Católica surge? Porque tenemos que entender que el nombre, el término católico, simplemente, hermano, es el nombre que se le dio a la iglesia. Mateo 16:13, en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Keifas. Y sobre esta piedra, esta roca, Keifas, vuelve a ocupar la misma palabra. Edificaré, ¿qué dijo? Mi iglesia. ¿Cuántas? No miles y miles y miles. Una, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, mi iglesia. No está diciendo que iba a edificarla sobre la declaración que había dicho. No está diciendo eso, está diciéndole a él directamente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. ¿Por qué se enseña que él fue el primer papa? Papa quiere decir padre, cabeza visible de la iglesia, el pastor general, digámosle, vaya. Cuando Jesús resucita, incluso Pedro, no lo dice directamente la Biblia, pero no hay que entender, hay que leer también entre líneas. Cuando Jesús resucita, Juan y Pedro corrieron primero. Dicen que Juan llegó primero y después llegó Pedro.
Algunos dicen que porque Juan estaba más joven y Pedro estaba más viejito. Otros dicen que porque Juan corría más rápido porque dicen que tenía primera, segunda y tercera y Pedro solo tiene primera y segunda. Pero la cosa es que Juan llega primero, pero ¿qué hizo Juan? ¿Entró al sepulcro? Esperó que Pedro llegara y él entró primero. ¿Por qué? Había respeto hacia Pedro. Segundo lugar, Pedro no está sepultado en Roma. ¿Quién dice eso? Muchos aceptan claramente que Pablo murió en Roma, pero que Pedro no. ¿A dónde está en la Biblia que Pablo murió en Roma? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Igual que tampoco lo de Pedro. No está tampoco en la Biblia, así que no podemos decir que ese es un argumento. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que Pedro sí estuvo en Roma? Sencillamente, ¿cómo se le llamaba a Roma en términos ya cristianos? ¿Cuál era el nombre clave o código que se usaba? Babilonia. Cuando se refiere a Babilonia se refiere a Roma, a la capital del imperio. Y en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13, al final, Pedro escribe: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Cuando yo vengo acá y les digo, hermanos, reciban saludos de la comunidad del Salvador. ¿Por qué? Porque yo vengo de allá. Si yo estoy allá y usted oye el programa de nosotros, yo les mando saludos desde El Salvador. ¿Por qué? Porque estoy en El Salvador. Pero si yo vengo, estoy en El Salvador y les digo, hermanos, les manda saludos la congregación de Guatemala. A no ser que yo haya estado ahí, yo no puedo mandar saludos de un lugar a donde yo no estoy. Ni puedo dar saludos de alguien a quien yo, de parte de alguien a quien yo no he visto. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Cristo viene a fundar la iglesia o viene a repartir Biblias? Lo que hablábamos la vez pasada. Efesios 3, 8, 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y lo que dijo el pastor es bien cierto, la iglesia, y aquí no, él se equivocó en algo, él dijo que la iglesia católica tiene cientos de santos, no, tiene miles, mire todos los que estamos acá, santos pecadores, pero somos santos, porque hemos sido santificados a través de Cristo. No, si tiene miles, si hay muchos. Por eso es que se acuerda, el 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos y ahí llevamos todos los que todavía andamos tratando de santificarnos, los que ya se santificaron, los que ya están en la presencia de Dios. O sea que la iglesia tiene miles, millones en 2000 años de existencia. Efesios 3, 8 al 11 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la Biblia. No, por medio de la iglesia. No por medio de la Biblia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El pastor mencionó muchas doctrinas de la iglesia que dice que son inventos babilónicos. No, mi hermano, esos no se los inventó Constantino en el año 300. Hay documentos donde habla de la asunción de María, hay documentos donde habla de tantas cosas que son del primer siglo, segundo siglo después de Cristo. 100, 200 años después de Cristo. No son inventos de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Sencillo, él simplemente dio el edicto de Milán, que fue promulgado en el año 313, en donde se le concedió plena libertad de culto a los cristianos. Él no fundó la Iglesia Católica, ya existía anteriormente. Él lo único que permitió ahora es libertad de culto. Libertad de culto. Que la Navidad se celebra el 25 de diciembre porque es una fiesta pagana del Sol Invictus. Sí, porque sabemos cuándo nació Cristo. No, pero se decidió celebrar el 25 de diciembre porque si los paganos celebraban ese día como el día del Sol Invictus, del Sol naciente, pues ese día celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Sol de justicia que nos alumbra y nos guía a toda verdad. Ahora, este libro se llama Defiende tu fe, del padre salesiano a José Antonio Guevara, que me estaba diciendo el padre Castro que ya falleció. Pero escuche lo que dice: ¿qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex monje de la Iglesia Católica, en 1517. ¿Por qué tardó el Señor 1517 para sacar a la gente del error? ¿Qué pasó durante todos esos siglos antes de 1517? ¿Qué hubo? ¿Error, engaño, manipulación? No, lo que había era la Iglesia Católica.
el verdadero evangelio de Cristo. Lutero lo que vino fue a dividir. Y a partir de ahí, la iglesia se ha venido dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Y quién es el único que divide? Satanás. Si perteneces a la iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada por Enrique VIII en el año 1534, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante y el Papa le dijo que no. Ok, entonces me separo. Y se separó. Como siempre, el diablo metiendo división. Los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, después se dividió, vinieron a América, se fueron para Latinoamérica y esos son todos los movimientos que hoy se llaman pentecostales, porque el Señor tardó 1900 años en volver a derramar su Espíritu Santo. Imagínense qué ingrato el Señor que tuvo 1900 años a la gente sumida en la ignorancia y en la escasez espiritual hasta que comenzaron los movimientos pentecostales y el Espíritu Santo cayó nuevamente. Y los movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiterianas, las iglesias o las congregaciones protestantes tradicionales de esa época, porque les empezó a agarrar la tembladera del espíritu y los expulsaron. Y ellos comenzaron sus movimientos. Ahora, si eres mormón, John Smith comenzó tu religión en Palmira, Nueva York, en 1830. Si eres adventista, debes reconocer que William Miller fue como fundador de la secta en 1831 y que de ella se separó en 1845 el grupo de los adventistas del séptimo día, formado por Jaime White y Elena G. White. División. Si eres de la secta denominada Testigos de Jehová, fue fundada por Carlos Russell en 1879 y modificada por Rutherford en 1918. Si eres de las Asambleas de Dios, tu religión es una agrupación pentecostal que surgió en Estados Unidos en 1817. Cuando yo leí esto yo me quedo, tiene razón, porque mi congregación esta en 1817 la inauguraron, la comenzaron como un movimiento pentecostal igual que todos los demás. Tiene su base en Springfield, Missouri, y así fue como llegó a Centroamérica. Pero antes de 1817, ¿qué había, hermanos? Si eres de la misión cristiana Elim, esa congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos, Antonia Paredes. Luego el hijo de ellos, Otoniel Ríos Paredes, queda a cargo de esa congregación. Él ya falleció. Esta congregación después manda a un pastor a El Salvador, funda la misión cristiana Elim. Luego llega un gringuito a Guatemala y les empieza a enseñar una serie de cosas que la modificó. Y cuando este pastor en El Salvador se dio cuenta de todas las modificaciones, rompió relaciones con la división otra vez. Y luego después este gringuito se divide porque empezó a decir que Cristo venía en octubre del año 2000 y funda su propia congregación después en Hebrón. Y cuando este señor Otoniel Ríos Paredes muere, se fracciona toda esa congregación porque todos querían ser el apóstol de esa congregación. Ahora yo pregunto, ¿eso lo hace el Espíritu Santo? Ahora, a la Iglesia Católica le llaman la Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Viene de Babel, viene de confusión. ¿La Iglesia Católica está confundida? ¿La Iglesia Católica está fraccionada, dividida y se divide y se fracciona? Ahora entendamos quién es Babilonia. Todos los que están en confusión y se fraccionan y se dividen y se pelean y se subdividen, esa es la verdadera Babilonia. Si eres católico apostólico, y escuche lo que dice aquí, si eres católico apostólico, ¿por qué romano? Porque la sede hoy está en Roma. ¿Por qué no está en Jerusalén si Jerusalén fue el que inició la iglesia? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, hermanos, no quedó nada allí. Entonces la iglesia de Roma tomó la preponderancia. Por un tiempo Antioquía la tuvo, después la tuvo Alejandría y por último Roma la tuvo. Y hasta la fecha es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede de la iglesia. Por eso se le llama la Santa Sede. Si eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo. Históricamente se puede comprobar. Ahora, Satanás, queridos hermanos, ha metido una estrategia bien interesante. Es la estrategia del reverso. Yo le voy a hacer creer a ustedes, dice Satanás, yo les voy a hacer creer a ustedes que la iglesia católica es mía para que se asusten y se vayan. Y yo me los coma afuera. Eso es lo que ha hecho. Le ha metido a la gente tanto miedo
tanto engaño, diciendo que es la gran ramera del Apocalipsis, diciendo que es Babilonia, diciendo que los curas son satánicos, y que hacen brujerías, que hacen ritos, que se comen a los niños, ahí hacen una serie de cosas. Pero esa es la estrategia que ha ocupado, para engañar al pobre incauto, cristiano incauto, católico ignorante, sin falta de instrucción, para sacarlo del redil. ¿Qué hace el lobo cuando una oveja sale del redil? Eso es lo que ha hecho con la gente. Se la ha comido, la ha confundido, la tiene en confusión, la tiene comiendo galleta salada, cuando aquí puede estar comiendo el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica no fue fundada por Satanás, hermanos. Decir eso es una blasfemia. La Iglesia Católica es una. La Iglesia de Cristo es una. Todos los demás grupos se han salido de la Iglesia. Pero la Iglesia de Cristo, Él fundó una sola Iglesia, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dios les bendiga.